cuando escuches el testimonio de mi invitado digas, si esa persona pudo, yo también. Tengo conmigo a la doctora Yesenia Iacona, que es abogada de inmigración, que no solamente va a estar respondiendo preguntas que yo les pedí a ustedes que me hicieran acerca del estatus legal para ustedes en este país. Mira, el retraso del COVID ya se acabó, pero el COVID trajo un fenómeno muy particular en el tema migratorio, porque hay una realidad. No es igual que yo me monté en un avión de 24 años y determiné venir a Estados Unidos que un niño de 5 años, de 4 años que pasa, él ni siquiera sabe para dónde se lo están llevando. Que seguramente está escuchando esto y digo, hey, yo no sabía eso y puedo calificar para tener un estatus legal ahora dentro de los Estados Unidos. Correcto. Empieza la petición ya, porque yo siempre he dicho que no hay fecha en la vida que no llegue, todas las fechas llegan. Es súper importante que apliques al TPS si tienes un asilo. ¿Por qué? Pues mira, yo me tomé la molestia de hacer esto que es como una especie de servicio al público y le pregunté a muchos de mis seguidores que si tenían preguntas y ellos quieren saber qué va a pasar con sus hijos, con los hijos de los Dreamers. Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café de El Salvador, y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a Cara con Rodner, y nuevamente muchas gracias por suscribirse a mi canal. Ya somos más de 170,000 seguidores de esta comunidad que tiene el único propósito de inspirarte, de que cuando escuches el testimonio de mi invitado digas, si esa persona pudo, yo también. Y hoy tengo un episodio muy especial, uno que para mí es muy importante porque no solamente es contar esta historia de éxito de un inmigrante en este país, sino también es la posibilidad de dar herramientas para toda aquella persona que quiera venir a perseguir su sueño de conquistar el sueño americano, valga la redundancia, de forma legal en este país. Porque muchas personas me escriben de fuera diciéndome que les gustaría poder venir a vivir en este país, a realizar sus sueños, pero hay una serie de legalidades que tenemos que atravesar. Y hoy tengo el mejor ejemplo de todos. Tengo conmigo a la doctora Yesenia Iacona, que es abogada de inmigración, que no solamente va a estar respondiendo preguntas que yo les pedí a ustedes que me hicieran acerca del estatus legal para ustedes en este país, sino que su historia de vida es redundante con el propósito de este podcast. Porque tú, Yesenia, te tocó empezar en este país, en los Estados Unidos, desde cero para poder convertirte en abogado y hoy por hoy ayudar a otras personas a lograr el mismo sueño que tú obtuviste. Cuéntame de dónde eres, dónde naces, cómo llegas a este país. Bueno, primero, gracias. Nací en Maturín, en Venezuela. Llegué a este país hace 21 años, en el año 2003 justamente llegué aquí. Y de allí para acá ha empezado este camino que ha tenido curvas abiertas y cerradas, pero ha sido hermoso. ¿Qué es la historia de muchísimas? Entonces, sabes que en Maturín, yo iba muchísimo a Maturín, porque mi papá trabajaba en el Guri. Esto es una acotación y perdónenla. Ustedes saben que a mí me gusta a veces contar cosas de mi vida. Mi papá trabajaba en el Guri, era contador público y trabajaba en el Guri, en la represa del Guri en Venezuela. Y íbamos mucho a Maturín porque ahí lo hospedaban. Acotación. Pero en Maturín no hay nada. No hay nada. Entonces quiero entender qué hacías tú en Maturín. Bueno, nací allí. Era mi mamá. Bueno, es mi mamá. Mi papá no. Mi papá era italiano. Nada, en Maturín primero estudié Derecho. ¿Te graduaste de abogada? Sí, me gradué en Venezuela, en Maturín, y luego de 4 años de estar practicando allá, me vine para Estados Unidos. Ok, ese es el punto interesantísimo que yo quiero abordar porque muchos países de Latinoamérica, a pesar de que nos dan la posibilidad de estudiar, muchas veces los profesionales sienten que no están recogiendo el fruto de su esfuerzo, del estudio, porque el país no se los entrega y quieren venir a este país a ejercer sus carreras. ¿Cómo tomaste tú la decisión de, siendo abogada en Venezuela, decir, me voy a los Estados Unidos, donde, número uno, mi carrera no es revalidada porque el derecho allá es romano y aquí es otro tipo de derecho, y tomar la decisión de empezar nuevamente de cero? ¿Y cómo lo hiciste?
Bueno, primero, yo aparte de estudiar Derecho en Venezuela, estudié música también, soy flautista, y entonces mi sueño era venirme a Estados Unidos y ser flautista aquí también. ¿En Entonces, serio? cuando me vine y determiné llegar a Estados Unidos, yo vine a hacer un supuesto doctorado en música porque había hecho una licenciatura en música en Venezuela, y después la vida me dio la vuelta completamente. Sin embargo, aquí en Estados Unidos he trabajado también en la parte de la música, he enseñado, he tocado en bandas en Estados Unidos, pero cuando me empecé a dar cuenta de que aquí en Estados Unidos también podía practicar mi profesión, definitivamente empecé a trabajar en eso, a mirar exactamente como qué era lo que yo tenía que hacer para conseguir. Ok, entonces vamos al grano para yo entender y para que todos ustedes los que están viendo y que tengan dudas puedan relacionarse con tu historia o aprender de tu historia. ¿Tú te vienes con qué tipo de visa a los Estados Unidos? Yo entré aquí con una visa de turista, completamente. Y luego aquí logré hacer una certificación laboral y pude hacer el proceso de residencia. Ok, no es secreto para nadie que mucha gente entra al país ilegal y que mucha gente entra al país con su visa de turista, que supuestamente tienes que quedarte, dependiendo de lo que te den, pero a veces te dejan hasta 6 meses y después, en teoría, te tienes que regresar a tu país. Pero mucha gente ha llegado a este país con visa de turista y luego se quedan. Correcto. Así fue tu caso. Así fue mi caso. Yo me vine, yo la verdad es que no tenía un plan claro. O sea, yo tenía 24 años en ese momento y dije, bueno, yo me quiero ir a Estados Unidos. Hay algo que definitivamente ya me dice que ya no es el lugar en Maturín. Uh-huh. Llegué a Estados Unidos y empecé a mirar cómo era esto, cómo se come, ¿no? Claro. Esto, cómo es el tema del idioma, cómo es el tema cultural, sobre todo Miami, un lugar tan multicultural. Y empecé a aprender un poco y empecé a ver exactamente que tal vez no era tanto lo que yo pensaba allá, pero ya estaba aquí y dije, bueno, definitivamente yo aquí ya lo que tengo que es caminar hacia adelante. Tú estás diciendo algo que es importantísimo recalcar, que mucha gente tiene una idea de lo que es llegar acá. Y de hecho Raúl González, nuestro compatriota, que tiene su podcast conmigo acá, relató esa historia, que él llegó con una idea y se comió sus ahorros en un 2x3 y terminó durmiendo en un carro. ¿Tu caso fue así? ¿Te tragaste tus ahorros? ¿O cómo fue tu situación? Mira, yo en eso creo que soy bastante como conservadora y algo que traje de ahorros lo traté de estirar hasta el último momento, pero te puedo decir algo muy sencillo. Aunque lo traté de estirar hasta el último momento, llegó un punto donde lo único que tenían $20 que me conseguí en el piso. Tú sabes que me da risa que digas eso, porque Raúl González, que si no han visto el episodio vayan a verlo, Raúl González dijo que en un momento a él lo que le quedaban en la cuenta eran 25 centavos. Tenía menos que yo. No, tú tuviste la suerte que te encontraste 20 en Yo el me piso. encontré 20 además. Ok, entonces, ¿cómo empieza tu transformación de convertir tu estatus, que en ese momento ya estarías ilegal, Claro. para legalizar tu situación migratoria en los Estados Unidos? Lo primero que hice fue ver cómo funcionaba ese sistema aquí. Sí, gracias a Dios tuve familias de otras nacionalidades porque yo no tenía familia aquí en el país en ese momento que me sirvieron de guía y pude escucharlos. Me enteré un poco cómo era el sistema, de qué se trataba una certificación laboral, cuáles eran las alternativas que podía tener migratoriamente y dije, bueno, yo necesito hacer algo. Yo estudié en Venezuela, tengo algo de experiencia, estudié música también, vamos a ver por dónde es que realmente puedo tener el estatus migratorio. ¿Qué era? Porque aquí hay una situación que me está sonando aquí detrás de la oreja. Tú al ser flautista, eso también te podía dar la posibilidad a ti de pedir una visa extraordinaria de talento por ser flautista o no, porque mucha gente entiende que pueden conseguir esta visa extraordinaria que te permite estar legal aquí si eres modelo, si eres actor o si desempeñas algo que es extraordinario, que nadie en este país lo puede hacer, pero asumo que ser flautista pueden haber millones de flautistas en los Estados Unidos. ¿Te pueden dar una visa por ser flautista o no? Absolutamente. Yo de hecho la hago mucho. La EB1 por habilidades extraordinarias, EB2 por interés nacional, pero ojalá yo en ese momento hubiera tenido esa información. ¿No lo sabías? Yo no tenía ni idea, pero ni idea. O sea, yo no sabía aquí. Mira, yo te voy a contar algo muy chistoso, que es que yo, cuando mi madre de Maturín, yo pensaba que una visa era... Una tarjeta de crédito. ¡Ay, no! Y una Mastercard. Además. ¿En serio? Claro, yo no tenía ni idea. Si yo hubiera sabido eso, definitivamente a mí la música me hubiera permitido llegar a la residencia, pero yo no lo sabía.
O sea, que dentro de todo, y perdona lo que te voy a decir porque nunca lo digo de mala fe, o sea, la ignorancia es atrevida. Absolutamente. Tú no sabías, entonces, ¿cómo empiezas a tramitar? Explícame paso a paso cómo tramitas tu estatus migratorio para legalizarte, porque hay mucha gente que está viendo esto hoy, que seguramente está escuchando esto y digo, hey, yo no sabía eso y puedo calificar para tener un estatus legal ahora dentro de los Estados Unidos. Correcto. Bueno, yo empecé a ver, por ejemplo, el tema de la certificación laboral, que era tener un empleador en Estados Unidos que estaba interesado en tenerme como empleado. Ya. En aquel momento los procesos eran definitivamente no tan, tal vez largos como son ahora, eran un poco más cortos. Y llegué a ese punto, tuve mi sponsor y luego logré la residencia permanente. O sea, tenías que buscarte una persona que te quisiera emplear por tu talento o por cualquier cosa. Por lo que ellos necesitaron. O por lo que sea. O sea que no tienes, en teoría no tienes que tener un talento extraordinario. No. Sino que tienes que tener un empleador que diga, yo quiero contratar a esta persona y me responsabilizo de que su visa venga bajo mi patrocinio. Correcto. Eso lo sé porque trabajando tantos años en la televisión como Telemundo y Univisión, estas empresas le conseguían estas visas a los talentos que venían de fuera del país. Absolutamente. O que fueran productores o lo que fuera. Ya. ¿Cómo consigues el tuyo? Ok, contacto a este empleador, está interesado en mi perfil profesional, un poco de la parte legal que conocía, y él trabajaba con personas con contrataciones fuera del país, le interesaba la lectura de leyes foráneas, no tenía nada que ver con leyes en Estados Unidos, y entonces por allí trabajé para él casi año y medio, más o menos, tuve la residencia. Y ya después de que estuve en la residencia, bueno, el camino ha sido largo. Claro, pero miren qué vital, porque lo que yo hubiera pensado, porque mi hermano también es abogado en Venezuela y jamás ha ejercido el derecho acá, no se me hubiera ocurrido tampoco la idea de que, claro, que alguien necesita una persona que sepa el derecho romano, sobre todo en toda Latinoamérica, para poder lidiar con este tipo de cosas. Sí. Déjame hacerte una pregunta breve, bueno, me va a servir un poquito de café, sobre todo para todos los que están esperando sus papeles. El tema... Este es mi café 5 gotas. No sé si tomas café hasta ahora. No, sí bien. Entonces, bueno. Y para los que lo quieran probar, visiten 5gotas.com. Mucha gente, ¿qué es lo que pasa? Dicen, cuando les pregunté que por qué estaba tan retrasado todos los procesos migratorios que han aplicado y que todavía no tienen respuesta. Yo no quise responder esto porque yo no soy abogado. Tú sí lo eres. Y yo asumí que era por el tema del retraso del COVID. O ese retraso del COVID ya se acabó. Mira, el retraso del COVID ya se acabó, pero el COVID trajo un fenómeno muy particular en el tema migratorio, que es que muchas personas de Latinoamérica, incluso de Europa, pero vamos a hablar en este caso de Latinoamérica, se vino para Estados Unidos de diferentes maneras, de manera por la frontera, en avión con visa, peticiones familiares. Entonces, claro, el sistema se colapsó mucho porque como Latinoamérica empezó a tener como una crisis económica a raíz del COVID, las personas empezaron a quedar sin trabajo, etcétera, etcétera, vieron la posibilidad en Estados Unidos. Entonces, claro, el gobierno ha hecho esfuerzos definitivamente importantes en mayor cantidad de agentes, mayores centros de servicio para atender, pero todavía somos muchos los que estamos viviendo el país. Claro. Entonces sigue todavía estando colapsado. ¿Ha mejorado? Definitivamente ha mejorado, pero creo que todavía le falta mucho. O sea que básicamente ese retraso es por el volumen de trabajo y la cantidad de empleados de inmigración. Pero te quiero preguntar algo, porque es lo que quizás mucha gente se esté preguntando ahorita que está viendo esto. ¿Por qué tu empleador, que fue tu patrocinador, o sea, te quiso a ti? Porque yo entiendo que tú me estás diciendo que es porque tú tenías tu currículum como abogado de derecho en Venezuela, pero me imagino que él también tendría muchísimas candidatos. Entonces quiero saber, ¿qué fue lo que te distinguió a ti para que fuera atractivo para él ser patrocinador de eso? ¿Y cuánto le costó a él? ¿O tú tuviste que pagar por ese patrocinio? No, yo no pagué por el patrocinio, él pagó toda la parte de los fees legales. Realmente a él lo que le llamó la atención es que yo en Venezuela fui por varios años abogado del Banco Mercantil en la zona oriental y conocía mucho la parte contractual corporativa y era lo que él necesitaba para ciertos países de Latinoamérica, aunque la empresa quedaba en Estados Unidos. O sea que básicamente era por lo específico de tu conocimiento. Correcto. Ok, qué bueno, porque me encanta porque yo creo que mucha gente, que ha sido tu caso o el mío, y no me dejarán mentir los que nos estén viendo el día de hoy, yo cada vez que me monto en un Uber, me encuentro con, no es que yo en mi país era veterinario, no es que yo en mi país era contador, no es que yo en mi país era ingeniero, y están aquí pues jugándoselas, ¿no? ¿Qué tan
difícil fue para ti luego que conseguiste esa visa de trabajo, pasar ya al estatus de convertirte en residente, ir cada vez más alcanzando tu sueño americano? La verdad, a mí la parte de la ciudadanía no se me hizo muy complicada porque yo ahí entré al US Army. Y cuando entro al US Army, al tú ser residente, ellos mandan agentes de inmigración adentro al fuerte, vamos a llamarlo así, donde estás, te hacen el examen de ciudadanía y te dan la ciudadanía, vamos a llamarlo así, automática. O sea, esa parte no fue tan complicada porque no tuve que esperar los 5 años completos de la residencia. Fíjate, porque esto es importantísimo y quiero que lo retomemos paso a paso. ¿Cuántos años pasaste con el permiso de trabajo? Bueno, antes de llegar a residencia estuve con permiso de trabajo casi 2 años. Casi 2 años. Después que tienes 2 años con permiso de trabajo, ¿puedes aplicar la residencia o cómo es el proceso? Tú haces lo que se llama un ajuste de estatus, que cuando tú aplicas a la residencia basado en esa petición laboral y mientras el proceso está pendiente, antes de que te otorguen la residencia, te van a dar un permiso de trabajo para que puedas laborar mientras te aprueban la residencia. Y perdón que haga tantas veces la pregunta, pero creo que no quiero que se queden dudas con las personas que nos están viendo hoy. Una vez que tú aplicas por el permiso de trabajo, ¿puedes aplicar simultáneamente para que te den la residencia? Claro, es que te van a dar el permiso de trabajo porque aplicaste a la residencia. Al estar pendientes que te van a dar el permiso de trabajo. Ya. Y entonces, no quiero decir que esto sea un atajo, pero lo veo como un atajo. Si tú entras a ser parte de las Fuerzas Armadas de este país, por lo visto hay un beneficio de aceleración del proceso para la ciudadanía. Correcto, es así. ¿Cuántos años tuviste que estuvieron ¿te entraste en el Army? En la Armada, sí. En las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, esa es otra historia. Me imagino, pero me imagino que ahí te las habrás visto negras. Mira, yo... ¿Habías hecho antes algo de...? Nunca. ¿Pero se te ocurrió a ti, lo estudiaste, lo averiguaste, lo leíste o cómo fue la cosa? Es que quiero entenderte. Mira, a ver, yo antes de irme al ejército, yo estuve aquí trabajando en diferentes empresas, estuve en Walgreens de gerente, estuve en Hertz en la rentadora de carros, o sea, estuve en diferentes cosas, pero yo decía, bueno, yo me quiero ir a trabajar, yo quiero ser abogado aquí. La carrera de abogado de derecho en Estados Unidos es bastante costosa en comparación si la pones, por ejemplo, en Venezuela hay universidades públicas donde puedes estudiar derecho sin ningún problema y no pagan nada. Entonces yo dije, bueno, si yo me voy al ejército, después de cierta cantidad de años de servicio, ellos me pueden pagar la carrera. Si yo me fui. Es que esto está alineado perfectamente con este podcast, porque yo siempre digo que querer es poder. Absolutamente, claro. Pero para poder querer hay que poner planes en acción y hay que tomar sacrificios. Y es lo que tu historia me está diciendo. ¿Cuántos años pasaste en la Armada? Yo estuve 4 años, tuve un contrato completo, yo estaba supuesta a estar 8, iba a estar 4 activa, 4 de reserva. Yo entré al Army, por eso que te digo que estuve aquí como flautista, porque entré como flautista del ejército americano. No te lo puedo creer. O sea, tú eres como de la banda del colegio, pero de la Armada. Fíjate que jamás pero ojo, aunque sea flautista te toca hacer todos los entrenamientos y todo. Todo, sí, todo el entrenamiento básico para aprender a disparar, te tienes que parar a las 3:30 de la mañana, tienes que correr todos los días, tienes que hacer todo exacto, te tienes que vestir igual como todo el mundo. La única diferencia es que eres en la parte de entretenimiento y los actos cívicos. Wow, o sea, no me lo hubiera sospechado. Es que claro, cuando uno piensa en la Armada no piensa ni con un tambor, ni con una flauta, ni con una trompeta. Pero eso es un trabajo ahí, claro. De hecho, que para poder entrar tienes que audicionar. Y es que yo cuando fui, yo me preparé y éramos 7 personas para un solo puesto y me lo gané yo. Felicidades. Gracias. Felicidades. ¿Y qué tan difícil fue para ti vivir ese entrenamiento físico y mental? Físicamente fue muy demandante porque yo estaba con personas de 21 años. ¿Y qué edad tenías tú? 30 años. Wow. Entonces, allí tú ves una diferencia. Aunque uno dice, bueno, 30 años, está muy joven todavía, sí, pero cuando te pones al lado de una persona de 21, definitivamente es un reto. Y aparte de eso, la parte de el estrés al que te someten todos los días, porque ellos te preparan como si mañana en la mañana te vas a montar en un avión militar y te vas a ir para Irak. O sea, completamente entrenado para eso y el nivel de disciplina definitivamente es más elevado, ¿no? O sea que corrías el riesgo de que te mandaran al frente de batalla.
Sí, claro, claro. O sea, me podían mandar para una base militar fuera del país. Definitivamente nunca iba a estar en artillería porque mi artillería era la flauta. Echas un flautazo. No, mentira. Pero No, sí con hay todo el músicos. respeto para toda la gente de la Armada, que gracias a Dios nos hacen sentir en este país seguros y protegidos. Es una cosa bellísima. Luego de que pasa todo esto, por cierto, ya va, porque si ustedes tienen cualquier pregunta de inmigración, dudas, porque sé que van a haber miles de preguntas, ¿dónde te pueden contactar a ti? ¿A través de qué redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar para que te hagan los comentarios? Porque no quiero que se me olvide. ¿Dónde te pueden Donde conseguir? mayor presencia tengo es en Instagram. Ajá. Mi nombre completo, todo pegado, Yesenia Yacona. Yesenia Yacona. Bueno, sí, aquí abajo en la descripción del capítulo lo voy a dejar para que la busquen y ahí mismo le pueden escribir y le mandan todas las preguntas a Yesenia. Pasa tu contrato y el beneficio era que te podían pagar la carrera. Claro, el problema es que yo no pude llegar a los 8 años que había contratado. Ya. Si no, llegué solamente a 4 porque me dañé la rodilla. Por eso te estaba dando consejos de la rodilla. Es que ando con la rodilla fastidiada. Y se lo dije cuando llegó a Yesenia. Pero bueno, te llevo un poquito más de años yo a ti. Bueno, no sé, bueno, en fin. Eso es harina de otro costal. Se me tuve que ir del ejército por una baja médica, honorable, pero igual no me pudieron pagar la carrera de Derecho. ¿Y cómo te la pagas entonces? Me la pagué yo. Con mi trabajo pago mensualmente mi carrera, definitivamente, y allí vamos. Ok, y ahí vamos nuevamente a lo que yo quiero recalcar. Mi mamá, que en paz descanse, trabajaba de día y estudiaba de noche para graduarse de abogado. Asumo que fue tu caso entonces. Claro, yo tenía que trabajar. De hecho, aquí las escuelas de Derecho te hacen firmar un documento donde dice que el primer año de Derecho, que es el más difícil, no puedes trabajar, porque según ellos necesitas ese tiempo realmente para entrenarte. Yo tuve que trabajar y tenía que madrugar, pero yo tenía que trabajar porque yo no tenía nadie que me mantuviera. ¿Dónde estudiaste Derecho? En St. Thomas University, aquí en Miami. Aquí en Miami. ¿Qué tan difícil fue pasar ese primer año entonces? Dificilísimo, porque además te puedo decir que cuando entré, el primer día de clases que llegué, dije, yo no entiendo nada de lo que me están diciendo. O sea, el inglés era tan técnico que no era el inglés de la calle de pedir algo de comida o defenderte. O sea que básicamente era como estabas yendo a una clase en otro idioma, en chino. ¡Wow! ¿Y cómo hiciste entonces? Bueno, estudié inglés, estudié Derecho y tenía que trabajar también. ¿En qué momento dormías? No, tenía un espacio por allí para dormir. Sí. Me imagino. Bueno, pasan los 4 años, te gradúas. ¿Por qué te especializas en inmigración? Ok, yo logré, y esto siempre he tratado de ayudar a personas que han estudiado Derecho afuera, yo logré pasar varios de mis créditos de Venezuela a la universidad aquí. ¿Eso se puede hacer? Sí, y yo me gradué en 18 meses porque hice los 2 intensivos y todos los semestres seguidos. De 90 créditos que te exigen aquí, me aprobaron 30 de Venezuela. Esto es importantísimo porque yo tengo en este país 34 años y es la primera vez que escucho que de Derecho te honran créditos aquí. De hecho, tengo amigos médicos de otros países que han hecho la carrera y les toca empezar de cero nuevamente acá. ¿Esto es común? O sea, ¿es del conocimiento común? Mira, lo estoy aprendiendo yo y muchos de ustedes hoy también. Como todo, creo que hay algunas universidades que tienen ese programa para abogados foráneos. Donde yo estudié lo tienen. Creo que FIU, por ejemplo, otra universidad que también lo tiene. Hay varias universidades en el país que lo tienen. Mi alma mater, por cierto. Muy bien. Y nada, yo hice la carrera en 18 meses. Ya después de que termino la carrera, obviamente tenía oportunidades como de irme a asociarme con otras personas, irme a otra firma, pero a mí el derecho migratorio me mueve hasta el alma, porque como yo me lo sufrí, yo me lo disfruté también y de todo eso aprendí. Dije, bueno, yo quiero que lo que yo viví se lo pueda transmitir a las personas de otra forma y se lo transmito a mi familia, a mis amistades y a todo el que pueda ayudar también lo ayudo. Pues mira, yo me tomé la molestia de hacer esto que es como una especie de servicio al público y le pregunté a muchos de mis seguidores que si tenían preguntas de inmigración y me entraron muchísimas. Luego te las voy a pasar todas a ti por si quieren contactarla. Todos ustedes saben que ella es la que le puede responder esto bien. Hubo una de las que me llamó más la atención. Hubo 2 cosas que me llamaron muchísimo la atención y que quiero porque fueron preguntas que fueron muy reiterativas. La primera era lo de los Dreamers, que muchos papás que cruzaron la frontera ilegal con sus hijos
sus hijos terminaron en este limbo migratorio y ellos quieren saber qué va a pasar con sus hijos, con los hijos de los Dreamers. ¿Cómo está eso ahora? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Eso es un tema álgido porque eso depende mucho del gobierno federal. O sea, los Dreamers, eso, vamos a llamarlo coloquialmente, activan el beneficio, quitan el beneficio, activan el beneficio. A mí me pareció una de las regulaciones más humanas que han habido aquí en el país porque hay una realidad. No es igual que yo me monté en un avión de 24 años y determiné venir a Estados Unidos que un niño de 5 años, de 4 años que pasa, él ni siquiera sabe para dónde se lo están llevando, viene aquí, ya este es su país, habla inglés, no conoce absolutamente nada más y entonces tampoco puede estudiar ni tampoco puede hacer nada. Por ejemplo, el tema del DACA, eso fue otro beneficio también que se le dio a los menores de edad que pasaron por frontera en cierto y determinado momento. Entonces el tema de los Dreamers es un tema delicado, sensible, donde yo digo definitivamente el gobierno debería de hacer algo firme, que no haya ningún otro gobierno que lo pueda revocar, porque yo creo que ahí es donde uno dice, esto no se trata de Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Colombia, Perú, esto se trata de seres humanos que ni siquiera tenían la potestad de decidir, llévame o déjame vivir. Si no fue una decisión voluntaria. Correcto. Es terrible y me impactó mucho que hubo tanto Sí. solicitud de esa pregunta. Y otra que me llamó muchísimo la atención, luego te voy a hacer un par de preguntas en concreto que tengo ahí guardadas en mi teléfono, era que muchos padres entraron a los Estados Unidos con documentos falsos. Se quedaron en el país con documentos falsos, nacen sus hijos en este país que tienen la ciudadanía americana y están esperando y quieren saber, número uno, quieren saber si sus hijos, cuando sean mayores de edad, los pueden reclamar y solventar su estatus migratorio y hasta qué edad, si es a los 18 o los 21, la mayoría de edad para comenzar el trámite. Gracias. La mayoría de edad para comenzar el trámite, para empezar de atrás para adelante las preguntas, es 21 años. 21 años. El tema de haber entrado al país con documentos falsos de por sí es un delito, ¿no? Estás rompiendo la ley porque tú estás engañando a un oficial de inmigración en un puerto de entrada para poder lograr entrar al país. Y eso tiene muchos factores que analizar porque hay personas que lo hicieron, pero luego lograron legalizarse aquí, lograron presentar los documentos correctos. Hay personas que salieron del país, pero tienen los hijos aquí. Si ese es el caso, puede ser tal vez un poco más sencillo, porque sencillamente el hijo lo que va a hacer es una petición familiar. Una vez que esté la petición familiar aprobada, va a pedir a su papá o a su mamá y hace un proceso consular y lo puede hacer entrar. Hay que ver si entraron ilegales, hay que hacer un perdón por entrada de legalidad en el país para ver que no estés dentro de la inadmisibilidad. Hay que mirar también si ya inmigración determinó y tuviste algún tipo de condena por haber entrado con un documento falso. Entonces, y que la persona es una respuesta larga. Y que la persona, o sea, porque lo que quiero entender, es posible que la persona esté siendo buscada por inmigración porque entró con papeles falsos y no lo sabe. Todo puede ocurrir. O sea, definitivamente eso puede ocurrir. A ver, logísticamente, vamos a hablarlo así, es un poco complicado que inmigración determine el señor Carlos Pérez entró a Estados Unidos y ese no era Carlos Pérez. Es un poco complicado, pero ahorita con el tema de la tecnología eso es más fácil de que inmigración lo pueda determinar. Claro. Tal vez si fue hace muchos años porque ya tienen hijos aquí, tal vez es menos posible que los estén buscando rastrear, pero hoy con la tecnología sería muy sencillo. Pero sí hay soluciones, porque es que Hay soluciones. yo pienso que lo que esta señora me decía un poco es que lo que ella temía, y era lo que no entendía, si era que tenía que irse de regreso a su país para que la hija entonces la pidiera y de su país entonces volver a entrar, o si se podía quedar aquí en los Estados Unidos mientras la hija hacía la solicitud. El beneficio del ciudadano americano es que generalmente el ciudadano americano puede pedir al familiar inmediato y el familiar inmediato puede esperar en Estados Unidos. Lo que hay que ver si hay que hacer algún tipo de perdón. Cuando hay algún tipo de perdón, por ejemplo, por una entrada ilegal al país, lo primero que se hace es hago que el ciudadano americano haga la petición, te aprueban la petición, pido el perdón, me apruebas el perdón y hago una cita consular que ahí sí toca volar a su país para luego entrar con una residencia permanente aprobada.
pero puede permanecer aquí mientras todo ese proceso ocurre, que no ocurre con otras, por ejemplo, un residente permanente, no tienes que salir y esperar afuera. Ya. Mira, aquí estamos respondiendo las preguntas que ustedes me hicieron. De hecho, aquí dice India López, tengo un hijo americano, ¿cuánto tendría que esperar para poder pedirnos a mí, a mi esposo? 21 años. 21 ¿no? años. 21 años, eso es importante. Dice aquí Lenif, si eres una persona discapacitada, ¿afecta para que tus hijos te pidan? No, para nada, no te afecta. Ok. Dice aquí, ¿cómo aplico a un perdón por quedarme ilegal y si ahora soy residente permanente en Canadá desde hace 7 años? Ok, el perdón por haberte quedado ilegal, tienes que ver cuánto tiempo la persona se quedó ilegal. Si son menos de 180 días, no hay una mayor sanción. Si es más de un año, hay sanciones diferentes. Si es más de 5 años, es decir, hay ciertas sanciones que se activan de acuerdo a la cantidad de tiempo que estuvo ilegal. Por ejemplo, si la persona estuvo 20 días y se fue, definitivamente puede aplicar un perdón y es mucho más sencillo. La otra cosa es que generalmente para pedir un perdón tienes que decir por qué lo estás pidiendo. ¿Tienes un familiar aquí? ¿El familiar está enfermo? ¿Ciudadano americano? ¿Cuáles son las razones para pedir el perdón? Ya. Mira, voy a obviar los nombres de las personas que hacen las preguntas por discreción, porque ahorita se me fue un poquito la olla y lo hice, pero no fue con ninguna mala intención. Aquí dice una mujer, yo estoy arreglando ahora mi residencia y tengo una hija Dreamer. ¿Cómo la puedo arreglar a ella? Mira, un poco lo que hablábamos del principio. Bueno, primero tiene que llegar a la residencia. Si esa hija todavía no tiene 21 años, definitivamente es una beneficiaria de esa residencia. Si es ya mayor de 21 años, tiene que hacer igual una petición familiar que se va a demorar un poco porque viene siendo una madre residente permanente pidiendo a una hija mayor de 21 años. La residente solamente puede pedir a los hijos si esa hija no se ha casado. Si ya se ha casado, tiene que esperar a hacerse ciudadana americana para poder pedir a la hija. Wow. Fíjate, yo estoy aprendiendo cosas. Una pregunta. Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Porque en su momento yo le averigüé, un hermano puede pedir a otro hermano, si un americano es americano. ¿Y cuánto se demora ese proceso por hermano? Pero mi consejo siempre es, si tú tienes un hermano ciudadano americano y tu propósito es quedarte aquí o venirte más adelante, empieza la petición ya. Porque yo siempre he dicho que no hay fecha en la vida que no llegue. Todas las fechas llegan. Y uno empieza a transcurrir el tiempo y cuando te das cuenta pasaron 12 años, 13 años, bingo, te llegó el momento de aplicar la residencia. Pero si nunca haces la aplicación, ese momento nunca va a llegar. Tienes toda la razón. Fíjate que en su momento, pequeño cuento, a mi hermano en Venezuela, yo con mis cuentos, a mi hermano en Venezuela, no sé cómo será en otros países, pero tú mandabas con un mensajero a buscar tu pasaporte en la agencia de viajes donde tenían la visa americana. Claro. Y ese motorizado que venía con el pasaporte de él y de mi mamá, le robaron desafortunadamente el bolso donde venían todos esos pasaportes. Y mi hermano se quedó sin pasaporte y sin visa. Luego cuando quiso reaplicar por la visa después, por la situación de Venezuela, pues se la negaron. Y en un momento hablamos de decir, bueno, pero yo te puedo pedir. Cuando averigüé y eran como 12 años de espera, dije, no, chico, olvídate de eso. ¿Hace cuánto fue eso? Pero un montón. Mi mamá, sí, es que es verdad, ya, es porque por eso me acabas de hacer como que... O sea, ya hoy por hoy mi hermano tuviera su residencia. Totalmente. Y no lo vi así en su momento. Por eso es que es tan importante hacer este tipo de entrevistas. Esta es un poco, pues, inusual, pero igual te la pregunta. Yo fui a la cita de los biometrics, que son las citas que te hacen de los ojos, de tus vitales. Ahora, ¿qué sigue? Me está pidiendo mi esposo. Nada, si ya fuiste allí y ya mandaste, por ejemplo, los exámenes médicos, porque eso es una petición familiar de esposo, ya lo que viene es la cita para la residencia. O sea, puedes tener la entrevista, lo citan a la entrevista y si todo va bien en la entrevista, le aprueban la residencia. O sea que ya es cuestión de paciencia. Sí, paciencia. De esperar. Todo va a estar bien, es paciencia. Dice aquí, tengo un amigo que no tiene papeles y hace 20 años usó papeles falsos para arreglar sus papeles. ¿Qué hace ahora? Hay que ver qué papeles arregló con los papeles falsos. Hay que ver hasta dónde está avanzado eso, porque si siempre se has mantenido todo ese montón de papeles falsos, tú literalmente no existes. O sea, tu legalidad como tal, real, no existe en este país. Estás en un nombre falso y con una cantidad de información falsa. Pero volvemos a lo mismo, la tecnología ya está muy avanzada. Ahora todo es con huellas, con
el iris del ojo. Biometrics. O sea, hay una cantidad de cosas que ya están muy avanzadas y tal vez en algún momento eso te va a traer consecuencias. O sea, tienes que tratar de ver hasta dónde arreglaste papeles y cómo tú puedes justificar eso, además. Es que yo creo, Yesenia, que son medidas desesperadas que toma la gente por poder llegar a este país en busca de sus sueños. Por eso creo que este tema es tan importante, porque va a ayudar a aclarar muchas dudas a personas que no son, porque este podcast no solamente se ve en los Estados Unidos, se ve en todas partes del mundo, porque me escriben de España, de Alemania, no sé, en fin, de todas partes. De gente que quiere venir para acá, porque al fin y al cabo este país, digan lo que digan, es el país de las grandes oportunidades. Absolutamente. Hay otros países en que tú naces en una clase social y te vas a morir en esa clase social. En este país no. En este país puedes llegar con una mano por delante y una mano por detrás y hoy por hoy ser una tremenda abogada de inmigración con un bufete maravilloso. ¿Cuántos empleados tienes? Directos e indirectos, 50. 50 empleados. Y ser proveedora de empleos, ser exitosa, estudiar, capacitarte. Y por eso esta información para mí era tan vital de poder compartirla, porque además lo que estamos viviendo hoy por hoy a nivel migratorio en la frontera es terrible. ¿Cómo se le puede solucionar esa situación migratoria a todas esas personas que entran a diario a este país? Mira, el gobierno ha activado ciertos alivios, vamos a llamar así. Puso, por ejemplo, activó lo del CBP-1, que se creó para que las personas que tienen un caso de asilo pasen como por ese screening inicial y tener una autorización para entrar al país. Entonces ya no tienes que ponerte en riesgo cuando vas a entrar a la frontera. Está el tema del parol humanitario para muchos países, incluyendo obviamente Venezuela. Está el tema, por ejemplo, ya los que están de este lado, y está el tema del TPS también para Venezuela y otros países también. Entonces hay alternativas, definitivamente hay alternativas. Y yo siempre le he dicho a las personas, entérense un poquito, hagan la tarea, edúquense sobre todo y utilicen esa educación a su favor. Como digo yo siempre, la inmigración inteligente. No nos vayamos, yo entiendo que hay situaciones muy difíciles que te toca poner 3 cosas en un morral y salir de tu país y ya eso es distinto, pero hay personas que pueden definitivamente hacer una estrategia para entrar aquí por avión, pero no con una visa sin saber qué es lo que vas a hacer, como me pasó a mí, sabiendo qué es lo que vas a hacer y hacia dónde vas. Claro, y obviamente que es maravilloso porque tú hablas por experiencia propia. Yo tuve la fortuna de llegar a este país con visa de estudiante y luego convertí mi situación migratoria a residente y luego a ciudadano. O sea, yo no tuve grandes problemas, pero la mayoría de la gente tiene grandes problemas. Antes de continuar con sus preguntas, ya voy a seguir haciendo las preguntas que ustedes me enviaron. Si tuvieras que decirme cuáles son los casos más frecuentes que llegan a tu bufete, ¿cuáles son y de qué naturaleza y cómo se los resuelves? La mayoría de los casos, porque yo me dedico a un pedacito solamente del derecho migratorio, que son justamente las habilidades extraordinarias y la visa de interés nacional, es lo que más hago. No significa que no haga peticiones familiares, lo que sea, también las hago. Pero el caso que más crítico ha sido para mí y que me mueve mucho, además, no solamente porque me pueda sentir identificada, sino es porque veo la cantidad de talento que se está perdiendo. Y cuando hablo perdiendo, lo hago con todo el respeto de las personas que ya están aquí, pero veo un asilo político pendiente 9, 10, 11 años, personas que se le han muerto familiares fuera del país y no pueden salir. Y cuando tú les pides el perfil profesional, son personas que tienen maestrías, tienen doctorados, tienen publicaciones, tienen patentes, pero nadie les dijo que existía esa alternativa. Fueron a un abogado, un paralegal o el vecino les contó que hizo un asilo y le iba súper bien, que tenían un supuesto permiso de trabajo y como digo yo, se cortó todo el pelo, todo el mundo igual. Entonces parecemos todos soldaditos con el mismo asilo político, semejantes profesionales. Yo tengo hoy por hoy clientes que están en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, personas que están en cargos importantes en el país o que han tenido ya carrera exitosa de aquí porque se han logrado salir de allí y han agarrado otros caminos migratorios. Claro, y con esto lo que me estoy dando cuenta, que tienes toda la razón, que ciertos países, incluyendo el nuestro, de origen Venezuela, mucha gente se quiere aferrar a un parol como persecución política, vamos a decir. Uh-huh. Y hacen todos el mismo caso. Y claro, yo no había pensado esto. Quizás el oficial de migración le llega y empieza a ver que todos los casos son iguales. Entonces, hay mucho más escrutinio para descifrar cuáles son verdaderamente legítimos y cuáles son una estrategia para conseguir una entrada legal a este país. Correcto. Y eso fue lo que pasó, tal cual. O sea, se puso como de moda
el asilo político. Entonces tú le hablas a la gente y te dice, ¿qué tiene? Bueno, doctora, el asilo político. Bueno, el asilo político, pero tienes un buen caso. Bueno, esto aquí, bueno, no he tenido todavía en la entrevista, lo que sea. Entonces, eso ha sido como lo más crítico que yo he visto. Personas que han perdido muchos años con un asilo político pendiente, porque hay profesiones, por ejemplo, como los odontólogos. Yo hago muchas visas para odontólogos. Jamás me lo hubiera imaginado. Y los odontólogos en Estados Unidos, el colegio de odontólogos te pide ser residente para poder dar licencia. Y yo tengo aquí odontólogos en Latinoamérica fabulosos que han pasado todos los exámenes, pero no le dan la licencia porque no es residente, porque tiene un asilo político pendiente. Wow, importantísimo. Tengo aquí otra duda que te la quiero leer brevemente. Dice aquí que para los venezolanos, ¿conviene más pedir asilo o el TPS? Son dos cosas completamente distintas. Acláranos para que la El gente asilo entienda. político tú tienes que calificar. Para un asilo político tienes que demostrar persecución pasada, presente, incluso futura, si regresaras a tu país, en este caso Venezuela. El asilo político bien estructurado, sólido y documentado te puede dar residencia permanente. El TPS es un estatus de protección temporal. Eso no te da residencia. Sin embargo, es súper importante que apliques al TPS si tienes un asilo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes el TPS, el asilo político no te da un estatus migratorio. Eso es solamente un permiso para permanecer en el país hasta que inmigración decida qué va a hacer contigo. Ya. Si a ti te hacen tu entrevista de asilo, tú sales del país, tú vas a entrevista de asilo, te niegan el asilo, te pasan a corte, usted está literalmente en una orden de deportación. Que si tú tienes el TPS, esa orden de deportación es el salvavidas para que no te deporten y mirar qué otra alternativa migratoria tienes. Ya. Me encanta que lo aclares, porque a veces la gente puede pensar que es lo mismo y no lo es. Esta es muy interesante y regresamos un poco a lo que estábamos hablando antes. Dice aquí ella, estoy de visita legalmente desde El Salvador y quisiera trabajar en mi estadía en los Estados Unidos. ¿Puedo? Si tú estás de visita, es decir, tú entraste con una visa de turismo, tú por nada del mundo debes de trabajar, porque el problema es que al tú trabajar tú estás rompiendo la intención con la que tú entraste al país y el permiso que te dieron, y si por alguna razón inmigración se llega a dar cuenta de que tú trabajaste, la próxima vez que trates de entrar al país te pueden revocar la visa y deportarte. O sea que es mejor apegarse a la legalidad si quieres eventualmente hacer tus papeles de forma correcta. Claro. Dice aquí, tengo una I-130, tú me dirás qué es eso. ¿Puedo pedir parol por reunificación familiar? Bueno, una I-130 es una petición familiar. Tiene un familiar que lo está pidiendo, ya sea papá, mamá, hijo, lo que sea, hermanos. Okay. Puede pedir el parol. Si es de un país que tiene parol humanitario, puede pedir parol. Incluso Colombia, por ejemplo, tiene el parol familiar, que permite que si tienes la I-130, pues ya tiene que estar aprobada, puedes venir con el parol familiar. Ya. Aquí dice esta que también es una pregunta muy, ¿cómo se llama? Muy genérica. Quiero saber, mi mamá es ciudadana, ella me pidió cuánto tiempo demora. Bueno, no sé si eres menor de 21 años. Si eres menor de 21 años son meses. No, tal vez no llegará a un año. Pero si eres mayor de 21 años, el orden de prioridad, vamos a llamarlo así, la emergencia de inmigración baja, porque ya eres una persona mayor de 21 años. Entonces te puede demorar 4 años, 5 años, depende. Pero estás en una buena posición, tienes tu mamá ciudadana y te está pidiendo. Bueno, exacto. O sea que por lo menos tienes el salvavidas, como dices tú. Exactamente. El salvavidas. Wow, ok. Dice aquí, esta pregunta es un poco larga y estoy tratando de entenderla porque me la escribió en 3 frases. Entonces dice así. Hola. ¿Puede un hijo nacido en Estados Unidos pedir el perdón de los 10 años por su madre? Es que después dice así. ¿Puede una madre solicitar la residencia por su hija adulta soltera y pedir perdón a los 2? Bueno, es por parte. Primero el hijo, si ya es mayor de 21 años, tiene que hacer una petición familiar a la mamá. Una vez que esté esa petición familiar aprobada, puede pedir un perdón si esa mamá estuvo ilegal en el país, que por eso creo que es la sanción de los 10 años. Ajá. Y una vez que tenga el perdón, si esa mamá tiene una hija menor de 21 años, los puede incluir como un núcleo familiar y entran todos. Pero es por parte, es un proceso que no es tan corto porque hay un tema de perdón y hay una sanción de 10 años. Mira, Yesenia, no te quiero entretener porque podríamos estar aquí 5 horas leyendo todas las preguntas que me mandaron. Gracias a todos los que quisieron participar aquí. Les reitero que para todos los que estén viendo esto desde los Estados Unidos o del país en que te encuentres,
pueden contactar a la doctora Yesenia Iacona, que el nombre está escrito abajo en la descripción del capítulo. Vayan y búsquenlo. Y allá abajo dejen las preguntas también, porque también puede ser muy fácil para Yesenia poder entrar al episodio, leer las preguntas y contestarles. Para todas las personas que están en este momento en este país ilegales, pero están trabajando, ¿cuál es la manera más fácil, según tu experiencia, de legalizar su estatus migratorio? Y quisiera pensar que va un poco hacia el lado de los que son profesionales, tienen una ventaja precisamente por su capacitación profesional. Yo creo que mi consejo es no conformarse, porque a veces puedes ver personas que pasan muchos años ilegales y no buscan la alternativa. Habla siempre con tu empleador, mira a ver qué alternativas tienes. Mira a ver si, por ejemplo, eres de un país que tiene el beneficio del TPS. El estar ilegal y tener el TPS te va a ayudar a limpiar ese espacio de ilegalidad. Y si eres un profesional, tienes habilidades o lo que sea, puedes aplicar a una de estas visas y puedes llegar a la residencia. ¿Sí? Si tienes, por ejemplo, ese hermano ciudadano americano que te puede pedir, tal vez ya tienes 10 años aquí, tienes esa petición pendiente, a los 13, 14, 15 años, va a llegar el momento de llegar a la residencia también. Entonces, no conformarse con lo que tienes ahorita, tienes que empezar a ver cuáles son las alternativas que tienes y seguir ese camino. Y eso es importantísimo, informarse, educarse, averiguar. La información de inmigración, ¿dónde la puede conseguir la gente en internet? Porque aunque no lo creas, mucha gente no lo sabe. Yo en mi momento que hice mis papeles hace, no quiero decir cuántos años, 30 años atrás, pues todo era casi que tenías que buscar el documento en papel. Sí. Pero imagino que estará en el internet. Sí, ahorita está la página de inmigración que está en diferentes idiomas, uscis.gov. Dilo lento para que la gente copie. ¿Cómo es? US, C de casa, is.gov. De gobierno, GOVV, V de vaca. Ahí pueden conseguir toda la información en español. Sí. Para los que necesiten en español. Haces clic en el idioma que quieras y te va a aparecer. Te voy a poner en una situación incomodísima y te van a fastidiar en tu bufete horrible, pero por favor, si puedes dar tu número de teléfono de tu oficina para que cualquier persona que tenga quizás la inquietud de contratar tus servicios, sí, se pueda comunicar contigo o con tu oficina para... La oficina pueden llamar al 786-761-1177. Espérate, dilo más lento porque la gente debe estar ahorita. Fulanita, pásame un número de papel y una cosa. Dale pausa al capítulo y busca el papel y anota ahorita. Haz pausa. Ok, anda a buscarlo. ¿Cuál es el número otra vez? 786-761-1177. La doctora Yesenia Iacona. De igual manera, yo el lunes voy para tu oficina porque voy a empezar con los papeles de mi hermano, aunque se demore 11 años más. Porque es verdad, nunca comencé, qué tonto. O sea, lo hubiera hecho, ya tuviera su residencia. Claro. Jamás se me hubiera ocurrido eso por la cabeza. Yo siempre finalizo, Yesenia, este podcast. Primero que, bueno, gracias por darle tanta luz a este tema que a veces puede ser muy oscuro para mucha gente, que como ves están desesperadas y no saben qué hacer. Pero tú tienes una historia de vida que va perfectamente bien alineado con lo que estamos hablando hoy. ¿Cuáles son los consejos que tú le das a las personas para superar los obstáculos que nos presenta inevitablemente la vida? Yo el consejo que le daría es que los obstáculos no son más que razones para aprender. Mirar dónde está la oportunidad de aprender de eso que me pasó y seguir más adelante. Sencillamente resiliencia, mucha resiliencia. Va tan de acuerdo con lo que yo siempre digo aquí, Yesenia, de que no son obstáculos, son oportunidades. Correcto. Nunca se sientan ahogados ni asfixiados porque hay alternativas. Lo que tenemos que tomar es acción y buscar esas alternativas. Yo sé por experiencia propia, por amigos míos de toda la vida que pasaron situaciones migratorias terribles, que estuvieron en limbo de estatus por 20 años, que se casaron por los papeles y los descubrieron que el matrimonio era falso y fue peor el castigo que la solución rápida. Yo creo que para estas cosas no se puede engañar el sistema. Correcto. Tienes que hacerlo bien y sobre todo cuidarte mucho, porque a veces hay errores pequeños que parecen pequeños y se pueden convertir en muy grandes.
Entonces, resiliencia y cuidarse. Voy a echar el cuento rapidísimo. Mi mejor amigo de la universidad, que entró con visa de estudiante, terminamos la universidad, se le acabó su visa de estudiante, lo que tenía que hacer, y decide, por eso voy a echar el cuento, y decide casarse. A lo loco con una niña que tendría creo que 18 años, por los papeles. Se casa, empiezan todos sus trámites, y cuando la familia de la niña se descubre que había hecho esto, pues la niña lo hizo a escondido, dicen que lo van a acusar, lo acusan, y este fue el caso. Y él pasó 20 años que estuvo a punto de que lo deportaran. Si no es por un abogado de inmigración, por eso quiero que escuchen ustedes esto tan importante, un abogado de inmigración que había trabajado en inmigración, que por suerte fue un abogado que llegó a su vida, que fue un ángel en su vida, fue quien le supo dar la vuelta al caso de él para que lo perdonaran y legalizar su estatus después de más de 20 años ilegal en este país. Por eso que la labor que tú haces es una labor tan bonita y es un llamado que tú has tenido de regresar ese servicio que en un momento te dieron a ti, devolvérselo a los otros. Eso se llama Pay It Forward en los Estados Unidos. Te quiero felicitar y lluvia de bendiciones. Gracias. Y que sigas ayudando a tantas personas a alcanzar su sueño en este país. Dame un beso. Además, venezolana. Yo siempre me lleno de orgullo cuando hablo de mis venezolanos. No se me pongan los celosos porque el otro día voy al CBS, siempre voy, aquí el comercial gratis para CBS, y entonces están los cubanos que trabajan ahí y me dicen, oye, te la pasas entrevistando a puro venezolano. Y le dije, eso es mentira. Tuve a Grady Hill, tuve a Ismael Cala, tuve a Rachel Díaz, porque lo que pasa es que cuando hablo de mis compatriotas, pues es natural que yo me enorgullezca. Así que ya saben, miren, cualquier duda, información, pregunta que ustedes tengan de inmigración, déjenlo en los comentarios. Háganme un enorme favor. Compartan este podcast porque nunca sabes cuándo una persona necesita escuchar esta información que le puede cambiar para siempre y para bien su vida. Dale like y gracias por ser parte de esta comunidad que lo único que tiene como propósito es inspirarte para que alcances tus sueños. Tenemos una cita aquí muy pronto en Cara a Cara con Rodner, el podcast. Muchas gracias, belleza. Gracias.